Ok, muy bien. Buenos días, gracias a los organizadores, en primer lugar, por dejarnos participar y en este evento. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que hemos hecho para la identificación computacional de arilco-aligasas implicadas en la ruta de degradación de hidrocarburos aromáticos, tanto en bacterias como en árboles. Bueno, primero les quiero comentar que, como todos ustedes saben, los hidrocarburos aromáticos son compuestos complejos que están formados de uno hasta muchos átomos de muchos, ¿cómo se llama? Anillos bencénicos y que los podemos encontrar distribuidos en el ambiente debido a a la producción natural, así como también a intervenciones antropogénicas. Estos compuestos pues, son de naturaleza recalcitrante dado su estructura, así como también sabemos que tienen efectos mutagénicos y carcinogénicos, lo que los hace un peligro para la salud. Estos pueden ser degradados por métodos físicos y químicos, pero también los microorganismos en las últimas décadas se han convertido en una alternativa importante para su degradación, ya que estos pueden tomarlos como fuentes únicas de carbono y energía y llevarlos a una mineralización completa, convirtiéndolos en agua y CO2. Las bacterias, justamente parte de estos microorganismos, pueden llevar a cabo esta conversión utilizando vías aeróbicas mediadas por oxigenasas, pero también vías anaeróbicas mediadas por arilco-aligasas. Las arilco-aligasas son enzimas muy interesantes porque pertenecen a la clase 1 de la superfamilia de enzimas formadoras de adenilato y también pues catalizan estas reacciones a través de formación de enlaces tioésters entre compuestos aromáticos y la coenzima A. Como podemos, este, ahí está. Como podemos ver, la reacción general que llevan a cabo es una reacción en donde a través de un mecanismo inicial de adenilación y una posterior testerificación pueden generar compuestos, en este caso, en el caso, por ejemplo, de la benzoato-coaligasa, generar un compuesto llamado benzoilcoenzima A. Este compuesto es muy importante porque es un intermediario central clave en la degradación de hidrocarburos monoaromáticos que después pasando por una posterior beta-oxidación, puede generar compuestos como acetil y succinilcoenzima A, entonces esto lo hace muy interesante también por eso. A nivel estructural, estas proteínas, todas las de la familia formadoras de adenilato que se encuentran distribuidas desde plantas hasta bacterias, y bueno, vamos a ver que también en arqueas más adelante, están conformadas por dos dominios estructurales, que es el dominio AMP y el dominio AMP binding C, que están organizados en el amino terminal, uno de mayor tamaño, y en el carboxilo terminal, uno de menor tamaño, que justamente catalizan esta reacción de activación del hidrocarburo aromático en presencia de ATP. A nivel computacional se han generado matrices específicas como las que les presento ahí, que están almacenadas en bases de datos como PIFAM y que han servido de manera importante para su identificación en muchos de los microorganismos que las poseen. El último trabajo previo al nuestro que se hizo por Robinson, colaboradores en el 2020, muestra que, después de haberlas identificado a través de estos dominios y usando también técnicas de agrupamientos basados en inteligencia artificial, se muestra un árbol en donde, por ejemplo, las arilco-aligasas, que son el motivo de este estudio, no se encuentran organizadas homogéneamente dentro del árbol, sino que se encuentran distribuidas en varias ramas, lo cual las sigue haciendo un reto computacional interesante. Experimentalmente se han caracterizado claramente 6 arilco-aligasas en diferentes organismos, como por ejemplo la bacteria fotosintética Rhodopseudomonas palustris, Azuarcus sebacea, también Taurea aromática, Magnetospirillum, varias especies de pseudomonas y también en la bacteria Burkholderia cenocepacia. Estas además llevan a cabo esta reacción en condiciones anaeróbicas, en bajas concentraciones de oxígeno y anaeróbicas también utilizando diferentes aceptores de electrones en relación al oxígeno, en donde algunas de ellas presentan las dos vías. El compuesto más estudiado a este nivel es el benzoato y justamente la vía del benzoil-CoA es una de las más estudiadas. Esta se puede llevar a cabo después de la activación por la benzoil-CoA del anillo aromático. Se puede continuar esta degradación a través de una degradación anaeróbica mediada por reductasas o una degradación aeróbica mediada por estas cajas Box que son epoxidasas y que además se encuentran organizadas en el genoma en subunidades. Esto es importante
porque si nosotros nos fijamos en la organización genómica de estas enzimas, aquí presento varias aryl-CoA-ligasas, vemos que estas reductasas y los genes VOX se encuentran organizados en su contexto genómico, así como también otros proteínas importantes como un grupo de transportadores ABC y también reguladores transcripcionales que responden justamente a los compuestos base que se están degradando, lo cual las hace un blanco interesante, pues por ejemplo para la formación me comentaban de por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Sensores, gracias, Guillermo, de sensores, ¿no? Bueno, usando toda esta información, por ejemplo, hemos generado un método para la predicción de ortólogos de la BCL y enzimas involucradas en la vía que nos permiten además hacer una clasificación de las mismas como aeróbicas, anaeróbicas e híbridas. En este caso, nuestro flujo computacional comienza de esta manera. O comenzamos con la construcción de lo que llamamos arquitecturas de dominio, que no son otra cosa más que conjuntos de dominios de proteína no traslapados que cubren la mayor parte de la proteína. Una vez identificados estos dominios, en este caso tenemos el de la BSL, las enzimas VOX y de las reductasas, pero también de los reguladores transcripcionales. Esto lo hacemos en realidad para todo el genoma, pero esta es una idea de lo que vamos a seleccionar. El siguiente paso, pues, es correr a través de programas como HammerScan estas arquitecturas en 6.353 proteomas bacterianos y de arqueas, que en este caso los descargamos de la base de datos Keck. La identificación, por ejemplo, de homólogos de la benzoato-CoA ligasa nos dio que existen al menos en todos esos proteomas 37.162 posibles homólogos de las mismas, lo que después de una filtración usando las enzimas del contexto genómico de los organismos caracterizados experimentalmente, nos dio como resultado una reducción a solamente 148 preortólogos de la enzima, según redujo importantemente. Al analizar los contextos genómicos, que no es otra cosa más que los genes que se encuentran en la vecindad de los que ya les había hablado, nos dimos cuenta que a veces estas enzimas, aquí tenemos la benzoato-CoA ligasa y aquí la 4-hidroxobenzoato-CoA ligasa, comparten el mismo contexto genómico, lo que hace todavía más difícil su identificación. Por lo que en el siguiente paso decidimos construir motivos más pequeños de reconocimiento, en donde a través de estos nosotros pudimos identificar todo lo que comparten las aryl-CoA ligasas, pero también motivos específicos que nos permiten evaluar el reconocimiento de sustrato, así como funciones catalíticas importantes dentro de la proteína. De estas 148 enzimas protólogos que identificamos, pudimos separar nuestros resultados en 3 grupos. El primero de estos grupos eran aquellas proteínas que compartían el contexto genómico, pero también los motivos específicos, aquellas que no compartían un contexto genómico completo, pero tenían motivos específicos, que si se fijan es una cantidad pequeña, así como también proteínas que tenían el contexto genómico completo, pero tenían duplicaciones en los motivos. El resultado de esto nos dio que la mayoría de estas predicciones de la benzoato-CoA ligasa se encontraban en el filum Pseudomonata, con una distribución mayoritaria en beta-protobacterias, unas pocas en alfa-protobacterias, y solamente tenemos 2 predicciones en delta y en gamma-protobacterias. En este caso, yéndonos a justamente las predicciones usando la clasificación de nuestros resultados en vías aeróbicas o anaeróbicas o híbridas, usando justamente los genes VOX, las reductasas o la combinación de ellas, observamos, como podemos ver en la gráfica, que la mayoría de estas siguen un contexto aeróbico, que la minoría un contexto anaeróbico y pocas, muchas menos que estas, siguen un contexto híbrido. También encontramos un contexto de un grupo de enzimas no definidas que están dentro de este grupo, en donde no pudimos identificar claramente si eran aeróbicas o anaeróbicas, ya que carecían de los genes VOX o de las reductasas. Asimismo, dentro de estos grupos encontramos que algunos de ellos, de los que se muestran aquí en las flechas anaranjadas, pues tenían lo que nosotros llamamos parálogos, bueno, parálogos indistinguibles. Estos genes parálogos resultó que eran parálogos con la misma función, y esto como lo sabíamos, ahorita se los voy a comentar más adelante, pero antes que eso les voy a comentar
que estos parálogos los encontramos básicamente en estas bacterias, Azoarcus evansi, Aromatoleum, Cupreavidus, Taurea y Ralstonia y Paraburcolderia, en donde para Azoarcus, Taurea y para Burkholderia ya se había descrito en la literatura la presencia de estos parálogos con exactamente la misma función. Entonces, lo que nos preguntamos enseguida, pues, ¿cuál podría ser el origen de estas copias y cuáles fueran las fuerzas selectivas que promueven esta redundancia funcional? Para responder estas preguntas, decidimos construir un árbol de secuencias de proteínas de las BCL con estas 148 predicciones que teníamos, así como también evaluar las características genómicas y propiedades catalíticas de las copias que ya estaban descritas en la literatura. El árbol que se generó, que fue enraizado con arilcoaligazas distintas a la benzoatocoaligasa, generó 12 grupos, 12 cladas, que en donde podemos ver que, que los géneros se reparten bastante homogéneamente dentro de cada una de las cladas, y además a esto le adicionamos el contexto genómico, en donde incluimos tanto a las reductasas, el cluster box y los reguladores transcripcionales, que en el caso, por ejemplo, de esta bacteria que es Cupreavirus giraldi, fue la única que no encontramos un regulador transcripcional asociado. También encontramos otro regulador distinto en el grupo de las rodopseudomonas, en donde no están reguladas por el regulador clásico de BZDR, sino por un regulador BADMR, que es un regulador que se ha visto que es importante, que está distribuido también desde plantas hasta bacterias, y que responde a estrés general. Entonces, estudiarlo posteriormente, pues va a ser algo que nos gustaría hacer. Asimismo, hablando otra vez en cuanto a la predicción de parálogas que encontramos que algunos se encontraban distribuidos en el árbol en la misma clada y de manera cercana. Esto pasó para Azoarcus, Aromatelum y Taurea. Asimismo, encontramos que copias distantes en el árbol, en donde, por ejemplo, tenemos un grupo que se encontró al principio del árbol, muy cerca de la raíz, y otro que se encontró al final del árbol, estaban distribuidos en Cupreavidus, Ralstonia y Paraburkholderia. Para estudiar un poco mejor cuál sería el origen de estas copias y bueno, por qué podrían permanecer ahí, pues haciendo un análisis más a fondo de algunos ejemplos, se los muestro aquí. Tenemos que en el caso de Taurea aromática tiene parálogos que nosotros decimos indistinguibles porque pueden ver que comparten exactamente la misma vecindad genómica. Y también podemos ver que estos comparten un ancestro común cercano, lo que nos dice que probablemente esto pudiera ser consecuencia de una duplicación cercana. Asimismo, dentro de dándoles otro ejemplo, tenemos a Azoarcus en donde tenemos contextos genómicos distintos. El clado C, que es el que es más cercano a la raíz, pues presenta una ausencia del cluster box, en tanto que aquella copia en el clado D, que está un poquito más alejada, pues esta, por ejemplo, presenta un contexto genómico completo con una vía híbrida. En este caso podemos ver que si nos referimos a la distancia que están estas con respecto al origen, a la raíz del árbol, estas comparten un ancestro común mucho más lejano, lo cual nos habla de que podría ser producto esto de una transferencia lateral o una duplicación, lo cual no podríamos contestar inmediatamente. Pero entonces, para poder tratar de contestar estas preguntas, lo que hicimos fue calcular el porcentaje de GC de cada una de las copias, y en este caso, por ejemplo, les presento el asunto lo que pasa con las que están muy, ¿cómo se llama? Para Taurea aromática, el resultado, y lo que nosotros encontramos que en el caso de parálogos indistinguibles, si nosotros nos fijamos, esta es la mediana cromosomal de los genes, estos son todos los genes del cromosoma, podemos observar que las dos benzoatocoaligasas se encuentran ubicadas exactamente en la misma posición y comparten el mismo contenido de GC básicamente, y se encuentran muy cerca de la media cromosomal. Esto nos habla de que seguramente es una duplicación. En el siguiente, evaluando las copias que tienen contextos genómicos distintos, en este caso
observamos que una de las copias, la que se encuentra ubicada en el clado C, que es la más antigua, esta se encuentra justamente sobre la media cromosomal, en tanto que la que se encuentra en el clado D está un poco más alejada, pero ya bastante bien adaptada a su genoma. Lo que nos habla de que si esto fue una transferencia horizontal, es una transferencia horizontal probablemente no reciente y que esto, pues, el gene ha tenido tiempo suficiente para adaptarse a su genoma. En el caso, por ejemplo, de aquellas genomas, de aquellas copias que se encuentran distantes en el árbol, tenemos que estas se encuentran repartidas en lo que se llaman genomas multipartita. En el caso de los genomas multipartita, tenemos una copia que se encuentra en el cromosoma principal y una copia posterior que se encuentra organizada en un crómido. Un crómido se define como un megaplásmido o un plásmido o un cromosoma de gran tamaño que ha adquirido genes esenciales, es decir, no se puede curar porque ya tiene funciones que ya no pueden ser restituidas solamente con el cromosoma. Entonces, al hacer un análisis de esto, nosotros podemos observar, además, que las copias que se encuentran con contextos genómicos más completos, exceptando los transportadores, que no fueron utilizados como para su identificación, resultaron estar, ¿cómo se llama?, contenidas en el crómido. También se ha dicho que algunos de los genes que se encuentran en el crómido, en particular los implicados en la regulación de hidrocarburos, son mayoritariamente producto de transferencias horizontales. En este caso, al hacer una evaluación de los contenidos de GC, aquí les presento una porción de ellos, tenemos que, por ejemplo, la copia que se encuentra en el cromosoma, que es la que se encuentra en anaranjado, junto con su distribución del resto de los genes dentro del cromosoma, vemos que se encuentra dentro de la media, es muy cerca de la media cromosomal, por lo que ya está, pues, relativamente también bien adaptada. En tanto que el crómido, podemos ver que aunque la mediana general de los genes del crómido se encuentra ya adaptada a la media cromosomal, pero muy cerca muy cercana a ella, pero que la copia del crómido todavía tiene, aunque ya está adaptándose bastante bien al genoma, todavía se encuentra fuera del tercer cuartil, lo que nos indicaría que probablemente estos genes son producto de una herencia horizontal y probablemente, pero adquiridos en eventos tempranos de la evolución. Sí, enseguida para contestar la segunda pregunta que les había comentado de qué fuerzas selectivas promueven esta redundancia funcional, se tiene una hipótesis general que fue propuesta hace algún tiempo por Valderrama y a mí me aparece una cosa y a ustedes les aparece otra. Bueno, la presencia una hipótesis general en donde se ha dicho que la presencia de las copias ayuda a mejorar en fitness ante respuesta a condiciones cambiantes de oxígeno. Nosotros y también se han hecho experimentos en donde se mide tanto la eficiencia catalítica como las abundancias de la benzoato coaligasa en los distintos replicones, usando como un modelo para Burkholderia genovorans. En este caso, los resultados de ambos trabajos dicen que hay una mejor respuesta de la benzoato coaligasa del crómido versus la del cromosoma, y esto es dependiente de la fase de crecimiento, donde se ha visto que la del crómido es mejor en fase de crecimiento, ¿cómo se llama?, en la fase de crecimiento estacionaria, y también se observó, estos son experimentos de proteoma, que entre sustratos específicos, en este caso se evaluó benzoato y bisfenil, se observó justamente esta respuesta que les he mencionado. Asimismo, en los experimentos de Baines, por ejemplo, se demostró que existe una mayor eficiencia catalítica de la BCL, pero con menor abundancia en el crómido en comparación con la benzoatocoaligasa del cromosoma. Entonces, y esto también, pues, por supuesto, dependiente de sustrato. En este caso, también quiero mencionarles que para Burkholderia genovorans y en muchas de nuestras predicciones encontramos que los genes de la caja Box se encuentran distribuidos de manera divergente dentro del genoma. Entonces, en este caso tenemos la benzoatocoaligasa, la enzima Box, y como podrán ver, por ejemplo, en este caso la Box-A, que es parte de las subunidades de las epoxidasas, no la encontramos en el cromosoma, pero sí en el crómido. Basados entonces en esto y en una
en lo que sabemos en relación a que las benzoatocoaligasas del cromo es poco abundante, pero con mayor eficiencia catalítica con respecto al cromosoma, nosotros proponemos la siguiente hipótesis, que la presencia de la box completa en el cromido compensa la ausencia de box A en el cromosoma, generando con ello una presión de selección que favorece la conservación de ambas copias. En este caso, si nosotros quisiéramos generar un modelo transcripcional también, podemos decir que tomando en cuenta la eficiencia catalítica de la BCL en el crómido y si tomamos en cuenta que son operones divergentes en donde se ha dicho que la regulación transcripcional puede ser favorecida en uno de los lados, por ejemplo, en este caso en la cadena complementaria, podemos decir que en ciertas condiciones, que sería fase de crecimiento y la presencia de ciertos sustratos, hay un excedente de boxa que puede ser utilizado fácilmente y complementar a la epoxidasa que le falta justamente la subunidad complementaria. Ahora, aparte de estas hipótesis, bueno, todos estos resultados ya fueron publicados en el año pasado en el trabajo que les presento, en donde Camila Montserrat, Antonio Loza, Juan Manuel Hurtado y yo pues fuimos los coautores de este trabajo. Asimismo, quisimos probar si no es, dado que pues aparentemente teníamos buena eficiencia prediciendo dentro de los genomas cerrados, si en max marinos podríamos tener una respuesta interesante. Nosotros probamos esto en 11 bins que ensamblamos del proyecto del Golfo de México, encontrando que la benzoato-coaligasa no está presente, pero otra aril-coaligasa podría ser la que lleva a cabo esto, ya que tenía estos motivos conservados y parte del contexto genómico, usando justamente este flujo de trabajo que ya les he presentado. También utilizamos 1526 Max de Nishimura y Yoshiwama, en donde nosotros observamos que solamente tenemos predicciones en 53 de ellos, lo que habla que aunque taxonómicamente pudiera estar ampliamente distribuida, definitivamente no son de las enzimas que se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. También observamos que a diferencia de lo que sucede en los genomas, en donde podemos ver que aquí la mayoría de ellos están presentes, la benzoatocoaligasa está presente mayoritariamente en beta protobacterias, nosotros encontramos que en las marinas, en los max marinos que inspeccionamos, la mayoría de estos se encuentran organizados dentro de las alfa protobacterias. Además, también nos dimos cuenta al evaluar con cuidado el contexto genómico y las predicciones más a detalle, que conforme tenemos packs de menor calidad, nuestras predicciones se iban haciendo pues menos consistentes, pero además también tenemos una gran cantidad de parálogos en donde en algunos casos pues sí fuimos capaces de discernir y en otros casos pues todavía tenemos duda cuál sería la que nos conviene, ¿no? Que son las limitaciones que les muestro aquí. Asimismo, hemos llevado estos análisis a otras enzimas de la familia en donde hemos identificado los clústeres degradativos. Algunas de ellas, déjenme comentarles, que son muy difíciles de identificar porque solamente hay un paper con la caracterización de la enzima y una enzima adicional de la ruta. Entonces, esto ha sido un trabajo que ha sido un poco complicado porque desde 1990 o el 2000 estas enzimas no se han tocado para hacer ¿cómo se llama? Corroboraciones experimentales, excepto de la fenilacetato-coaligasa, que ahí sí hay mucha información. Entonces, usando esto y nuestras matrices específicas generadas en donde podemos observar tanto los sitios, donde evaluamos los sitios catalíticos, así como también qué otros dominios pudieran o motivos pudieran tener conservados, que son aquellos que son los que comparten todas estas enzimas en rosa, todos estos cuadritos rosas, quieren decir que la enzima comparte estas secuencias, mientras que los que no están marcados, pues son justamente los dominios que nosotros esbozamos como catalíticos o como de reconocimiento del sustrato. Pudimos hacer una asignación de la fenilacetato-coaligasa, la 2-aminobenzoato-coaligasa y la 4-hidroxobenzoato-coaligasa, en donde encontramos por primera vez en la fenilacetato-coaligasa y en la 2-aminobenzoato-coaligasa la presencia de la enzima enarqueas de la clase Halobacteria. En este caso también vemos que la fenilacetato-coaligasa está más distribuida en gamma protobacterias, actinomicetes, que tampoco se había descrito previamente para la BCL, y no lo encontramos, también en alfa, beta protobacterias y en un grupo pequeño de bacilota de la clase Bacilli.
En el caso de la 2-aminobenzoato coaligasa, encontramos que beta-protobacterias, alfa-protobacterias y actinomicetes es donde encontramos la mejor distribución. Y en el caso de la 4-hidroxobenzoato coaligasa, la encontramos más pobremente distribuida y la encontramos mayoritariamente en alfa-protobacterias, pero también unas pocas en gamma-protobacterias. Al hacer la reconstrucción filogenética del árbol, como pueden observar, solamente tenemos una mal clasificada. El resto de las demás nos quedó perfectamente clasificada si nosotros lo comparamos con el árbol que les mostré al principio, donde se ve que están distribuidas junto con otros grupos, pues podemos ver que nuestras predicciones parecen ser bastante certeras. En este caso tenemos que esta azulita es una benzoato coaligasa que comparte está muy cercanamente en el árbol organizada con la 4-hidroxobenzoato coaligasa. Estas son las más difíciles de identificar, debido a que además comparten sustratos, pueden reconocer los mismos sustratos. Entonces ahí todavía tenemos un área de oportunidad para poder refinar nuestras matrices. En este trabajo han participado la alumna Jimena Calderón y Samar Viral. Bueno, estamos entonces generando pues herramientas para poder utilizar esto en cualquier sistema, en donde ya tenemos pues este flujo de trabajo que no les pongo la liga porque está horroroso todavía, no se puede usar, pero ya podemos hacer la predicción de las arquitecturas de dominio de cualquier proteína, así como también esto lo está haciendo Juan Manuel Hurtado, nos está ayudando mucho de aquí, ahí dice Hurtado, disculpa Juan Manuel, y Eric Cruz, que es un alumno de licenciatura. Y también pues tenemos un visor del contexto genómico que nos permite explorar los distintos, ¿cómo se llama? Los distintos contextos, y también tiene otras funcionalidades que en otro momento les platicaré. Finalmente, pues desarrollos adicionales, estamos generando bases de datos en donde ya tenemos nuestras predicciones acumuladas, y también pues bueno, también estamos haciendo esto para metagenomas. Finalmente, pues nada más les voy a comentar que estamos haciendo análisis de coevolución para pues poder entender un poco mejor nuestros resultados, análisis estructurales que nos van a permitir mejorar todavía aún más nuestras predicciones, y dado que encontramos reguladores transcripcionales locales, también estamos interesados en generar la red de reguladores globales que nos permita entender un poquito más cómo funciona este sistema a nivel transcripcional, así como estamos estudiando otras proteínas y procesos celulares como esporulación y quorum sensing, que son interesantes porque algunos de estos se han entrelazado, por ejemplo, en la fenilacetato ligasa, que sabemos que algunos de estos intermediarios de las reacciones pues funcionan para la generación de biofilm, y también para, por ejemplo, la relación en rizobias, en la relación planta-bacteria, para la captación de estímulos de la planta y que éstas puedan colonizar de esta manera los nódulos. Finalmente, bueno, estas son nuestras conclusiones, en donde tenemos que, pues hemos podido identificar marcadores de ruta y poder distinguir los tipos de metabolismos, así como también tenemos podemos generar hipótesis evolutivas haciendo un análisis de los árboles y de otras propiedades de las enzimas, y también nuestra metodología parece ser efectiva para discernir entre proteínas de familias cercanas en familias. Necesitamos generar MACs de mejor calidad para poder tener mejores predicciones. Finalmente, pues quiero agradecer a las personas a las personas y a las instancias que me han favorecido con donativos. Nosotros tuvimos del 21 al 24, Paradigmas nos aceptó un proyecto que acaba de terminar, y por mis donativos de PAPIT. También quiero agradecer pues a todo mi grupo de trabajo que ha colaborado tanto en esto como en otros proyectos, y de manera muy especial pues Enrique Merino, que aunque me pregunten un poquito menos, vale la pena decir que lo acaban de hacer investigador emérito. Y pues gracias, y estoy atenta a sus preguntas. Gracias, Rosa María. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy impresionante todo este trabajo que has hecho. Yo tengo una duda y una pregunta.
Ah, La pregunta es, ¿por qué encontraste estas BCLs en esta pseudomonadota, ¿no? O sea, era algo prevaleciente en este grupo. ¿Era algo que tú esperabas o...? sí, algunos de estos resultados ya los esperábamos, Ajá. porque ya algunas de estos, como les mencioné, estaban reportadas en la literatura, pero también tenemos grupos nuevos que que se han generado, bueno, lo que no estaba descrito, por ejemplo, era lo que había en delta protobacterias y en gamma protobacterias. En pseudomonadota, pues sí estaba descrito algunas de beta y de alfa protobacterias, pero pues vemos que están pues más ampliamente distribuidas, pues, y sí, pues, sí era un resultado esperado. Ok, y la otra duda, ¿cuándo va a estar disponible esta página de Ah, ortología? pues nos tenemos que apurar, ¿verdad, Juan? Sí, yo espero que este año ya podamos concluir este desarrollo y pues vemos si lo vamos a liberar como para que ustedes hagan búsquedas, porque está un poco más pensado para gente que hace bioinformática a gran escala, pero pues tenemos la base de datos que hemos generado y que pues ahí es un compromiso pues de estarla actualizando constantemente. Sí. Gracias, Rosy, por la presentación. Nada que ver con esto, pero solamente mencionar que el número pasado que coordinó Rosy de Biotecnología en Movimiento sobre las bioinformáticas rompió todos los récords de audiencia en la revista. Felicidades. Muchas gracias.